Hola, nuevamente nos encontramos ahora para continuar con estos videos que estamos preparando para la materia, para el curso de Problemas de Historia Argentina. En el último encuentro, en el último video, hablamos del golpe del año 55, la llamada Revolución Libertadora. En el video de hoy vamos a analizar esta etapa de la historia argentina, la llamada Revolución Libertadora, que transcurre del año 55 al 58. Recordemos, como para arrancar de allí, el final del video anterior, el golpe del 55, el escenario de la Argentina después del golpe. La figura más importante de la política argentina de ese momento, y que como veremos continuará siendo el centro de la política nacional, era el general Perón. El golpe produce su exilio. Perón va a dejar de estar en el país por la fuerza, se va a exiliar, va a emprender un periplo que como veremos lo va a llevar a diferentes países, en primer lugar a Paraguay. El gobierno militar que asume le retirará el cargo, ¿no? Dejará de ser considerado general y le va a iniciar una serie de acciones judiciales. Estas van a ser importantes porque van a ser una de las presiones por las que se buscará evitar que Perón vuelva a la Argentina, ya que de volver debería enfrentar estas causas y muy probablemente la cárcel. ¿Quiénes eran los grandes vencedores a partir de este golpe de Estado? Bueno, ya hemos hablado del bloque antiperonista, recordémoslo, las clases altas, sectores económicamente poderosos, digamos para simplificar, los empresarios industriales, los grandes empresarios y los terratenientes, ¿no? Por otro lado, los partidos políticos del bloque opositor, que eran prácticamente todos salvo el peronista, en particular, los dos más importantes en términos de vitalidad, de presencia y de masividad era el radicalismo, por supuesto, el partido histórico del que hablamos varias veces, y el Partido Socialista. La Iglesia Católica, una de las instituciones más importantes en el golpe, es una de las grandes vencedoras y vamos a ver que va a tener una participación importante en el resto de nuestra materia. Y por supuesto el sector que puso la fuerza armada, es decir, el sector militar. No olvidemos que este golpe, como todos los demás, es un golpe cívico-militar. Aquí estamos hablando de los sectores antiperonistas, del ejército y la Marina, una fuerza profundamente antiperonista. Vamos a hablar enseguida de ella. Dentro de este bloque tenemos que plantear la existencia de diferencias, es decir, como suele ocurrir en los golpes de Estado, recuerden que lo hemos visto en el caso del año 30 con las diferencias entre Uriburu y Justo, como suele ocurrir en los golpes de Estado, hay una unión provisoria de diferentes sectores que tienen como objetivo común la remoción del poder de la figura que en ese momento estaba a cargo, pero una vez que esa remoción se ha realizado, es decir, una vez que se ha efectuado el golpe de Estado, empiezan a aflorar las diferencias sobre, bueno, qué hacer ahora que se ha vencido. En un sentido muy sencillo, podremos agrupar esas diferencias en, por un lado, el bloque más liberal, el sector más liberal dentro de las Fuerzas Armadas, pero también dentro de los partidos políticos, y el sector más nacionalista, ¿sí? Sobre todo nacionalista católico, que quizás había estado en algún momento más cerca del gobierno peronista, recuerden que era un gobierno con una fuerte impronta nacionalista, pero que la oposición a la iglesia, el enfrentamiento con la iglesia, había terminado por alejarlos de él. Y el problema general que van a tener ahora este sector triunfador, de aquí en más, por lo menos los siguientes 20 años de la historia argentina, es qué hacer con el peronismo. Evidentemente el peronismo era la fuerza política más importante de la Argentina de entonces. Hemos visto cómo vencía en las elecciones de los años anteriores. Y el golpe de Estado había eliminado de la escena, por lo menos en lo inmediato, al general Perón, pero se mantenía el peronismo como fuerza política. Bueno, ¿qué se hace con esa fuerza política? ¿Qué se hace con las personas que simpatizaban con ella? ¿Qué se hace con sus partidarios? Como vamos a ver, acá va a haber un problema que va a tener diferentes respuestas de acuerdo a los diferentes sectores. En términos de nombres, vamos a empezar por la figura de Lonardi, el primer presidente del golpe de Estado. Recuerden que es el que había encabezado el levantamiento militar de Córdoba. ¿Quién era Lonardi? Lonardi es un militar nacionalista. Lonardi es un militar nacionalista fuertemente católico, muy cercano a la influencia de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son sus críticas al peronismo? Es decir, ¿qué lo llevó al golpe de Estado? Lo consideraba un gobierno autoritario, consideraba él, como también muchos otros, que estaba marcado por episodios de corrupción. Recordemos que esto ocurrió también en el año 30, suele ser una excusa muy frecuente en los golpes de Estado para, como siempre decimos, minar la legitimidad del gobierno. Y por supuesto su enfrentamiento con la Iglesia. Pero es interesante que, como vemos, en el centro de su oposición al peronismo no está su política económica, como sí veremos que va a aparecer en el otro sector.
Y por lo tanto, no es casual que el mensaje de Lonardi, en el momento en que proclama el golpe de Estado y luego cuando asume la presidencia, va a ser siempre dirigido hacia los trabajadores, es decir, el sector que más apoyaba a Perón, y el contenido de ese mensaje va a ser algo así como: no es con ustedes el enfrentamiento, es con Perón. La revolución no se ha hecho en contra de los trabajadores, sino en contra de un régimen tiránico, despótico, autoritario, etc. Vamos a ver que esto va a tener un efecto importante en la presidencia breve de Lonardi. Justamente frente a esto hay un sector que apoya, que fue protagonista del golpe de Estado, pero que recela de esta actitud. El sector liberal, cuyo enfrentamiento con el peronismo no era simplemente la corrupción o el autoritarismo, sino sus políticas económicas y la centralidad que tenían los trabajadores. En particular, en este bloque hay un sector muy importante que fue protagonista, gran protagonista del golpe, que es la Marina. No casualmente, cuando a Lonardi asume la presidencia, intentará una especie de fórmula presidencial de equilibrio, donde Lonardi figure como presidente, pero acompañado por el almirante Isaac Rojas como vicepresidente, almirante que por lo tanto responde a la Marina. Veremos la participación de este personaje en lo sucesivo. Acá tienen a Lonardi apenas asume, y es interesante leer algunas palabras que pronuncia Lonardi en la proclama con la que llama a levantarse contra Perón. Fíjense, lo que plantea Lonardi, incluso las palabras son interesantes, es: a los trabajadores les decimos que no vamos a permitir que sus derechos sean cercenados. Es decir, les habla a los trabajadores como hermanos, planteándoles: hacemos el golpe, pero todo lo que ustedes habían obtenido con el peronismo no los van a perder. Por el contrario, van a ganar más que antes, ya que no habrá corrupción, etcétera, etcétera. Y otra frase del mismo discurso, de la misma proclama, es: la revolución no se hace en provecho de ningún partido o clase. Y esto porque es importante, porque evidentemente el peronismo, siendo que era la expresión política de los trabajadores, se veía enfrentado por la clase contraria, la clase opuesta, que es la clase empresarial, la clase burguesa, la clase dominante. Al hacer el golpe de Estado contra el peronismo, Lonardi está diciendo: no lo hago a favor de la otra clase, es decir, de los burgueses, lo hago a favor de la libertad, a favor de la democracia, en contra del autoritarismo. Veremos si tiene o no efecto esta proclama en lo inmediato. Finalmente, en el momento en que Lonardi asume la presidencia, es decir, una semana después de ese levantamiento, va a emitir un comunicado donde va a repetir esta idea y le va a dar una forma con la que va a quedar identificada su posición. La idea de Lonardi es: en esta lucha no hubo vencedores ni vencidos. Es decir, que no se considere que porque ahora ha perdido el peronismo, entonces el sector vencedor se sienta con derecho a aplicar, como dice allí, la ley del talión, es decir, la venganza. ¿Quién podría aplicar la venganza? Bueno, el sector que se habría visto perjudicado durante la etapa peronista, que es el sector empresarial. Vean que nuevamente este discurso va en la misma dirección que el anterior, es decir, Perón ha sido derrotado, pero acá no hay vencedores ni vencidos. Es un discurso de armonía, es un discurso de conciliación. La fórmula ni vencedores ni vencidos busca justamente restañar las heridas y tratar de cerrar ese enfrentamiento. Ahora, estos son discursos. En la práctica, ¿cuáles son las medidas que tomará el gobierno? Bueno, como pueden ver en estos diarios, el gobierno constantemente va a tratar de apuntarle a los sindicatos para señalarles que no va a ir en contra de los derechos adquiridos ante el peronismo. Estas palabras se van a refrendar en algunos actos, aunque no en todos. Por empezar, buscará mantener un diálogo con la central sindical. Recuerden que el peronismo se apoyaba estructuralmente en el movimiento obrero, y en el movimiento obrero la gran estructura que organiza esa fuerza es la central sindical, la CGT. El gobierno Lonardi arrestará a algunos dirigentes sindicales acusados de corrupción, pero permitirá que otros se mantengan en sus cargos y buscará tener algún diálogo con ellos. Esto lo llevará a tener rápidamente presiones con uno de los protagonistas del polo liberal del golpe de Estado, que es el Partido Socialista, que tenía una importante presencia en el movimiento obrero hasta antes del peronismo, y que creía que ahora, luego de derrocado el gobierno de Perón, podía recuperar esas posiciones. Por otro lado, va a buscar también tener negociaciones con los políticos del partido peronista. Esto es importante porque vamos a ver que eso se va a contraponer a lo que veremos en inmediato en el gobierno que sucede a Lonardi.
Lonardi buscará tener algún tipo de diálogo con estos dirigentes del Partido Peronista. No con todos, algunos van a ser apresados. La gran bandera con la que se buscará arrestar a los políticos peronistas es la acusación de la corrupción. Ahora, así como ha tenido estas dos posturas que, como vemos, son más bien de diálogo y de algún tipo de negociación con el sector peronista, también buscará dar algunas concesiones al polo más duro, más antiperonista del golpe de Estado. Por empezar, se va a empezar a poner en funcionamiento una comisión nacional de investigación de actividades delictivas o irregulares cometidas durante el gobierno de Perón. Esta comisión va a tener una acción muy fuerte y va a ser muy propagandizada por los medios de comunicación, tratando de mostrar al gobierno peronista como una etapa llena de corrupción, de inmoralidad, etc. Y por otro lado, el gobierno Lonardi va a disolver el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que como recordamos era una de las piezas centrales del modelo económico peronista. Disolver el IAPI era una concesión al sector más liberal, ya que como sabemos el IAPI era una intervención directa del Estado en la economía a través de la obligación a los productores agropecuarios de venderle la cosecha al Estado para luego poder ser exportada. Y finalmente, otra demostración de concesión hacia los sectores más duros del antiperonismo es la derogación de la Constitución del 1949. Esa Constitución que, como vimos en los videos anteriores, se había promulgado durante la etapa peronista, va a ser disuelta en el año 55, en octubre del 55. Esta ambivalencia no termina de convencer al sector más duro del golpe de Estado, al sector liberal, que en pocas semanas va a empezar a vaciar de poder a Lonardi, que terminará siendo derrocado en esa especie de golpe dentro del golpe. Para el mes de octubre, recuerden que Lonardi asume el 22 de septiembre, o sea que muy poco después de asumir, se crea la Junta Consultiva Nacional. Esta es una junta formada por los partidos políticos que mencionamos antes, el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, etc. Y es presidida por el almirante Rojas, es decir, por el vicepresidente, que como decíamos es una de las figuras centrales del polo liberal. Hacia comienzos de noviembre, las presiones sobre Lonardi son cada vez más fuertes, se le exige que intervenga la CGT y que disuelva el Partido Peronista. Dos de las cosas que, como vimos, Lonardi no había hecho como parte de su política de ni vencedores ni vencidos. La negativa de Lonardi a aceptar eso produce su desplazamiento del poder. El día 13 de noviembre, es decir, poco menos de 2 meses de su asunción, a poco menos de 2 meses de su asunción, Lonardi es destituido y asume como presidente el general Aramburu, el general Pedro Eugenio Aramburu, que tienen allí en la foto. Se mantiene en el cargo de vicepresidente el almirante Rojas, lo cual muestra la participación de Rojas en el golpe de Estado. Este es el llamado golpe dentro del golpe. ¿Y qué hace el gobierno de Aramburu, a diferencia de Lonardi? Si el gobierno de Lonardi se podía sintetizar con la frase ni vencedores ni vencidos, todo lo contrario va a ocurrir con el gobierno de Aramburu. Aramburu sí claramente considera que hay vencedores y hay vencidos. Y los vencidos son los peronistas y los vencedores son los antiperonistas. Y lo que va a buscar hacer durante su gobierno va a ser desperonizar a la Argentina. Lo que guía al gobierno de Aramburu y al sector que lo apoya es la idea nuevamente de la comparación del peronismo con el nazismo alemán. Y así como en la Alemania nazi se desarrolló un proceso de desnazificación por el cual todos aquellos que habían estado participando en el régimen nazi habían quedado imposibilitados de participar en política y en muchos casos detenidos, lo mismo se busca hacer en Argentina con quienes estuvieron participando del gobierno peronista. La idea de Aramburu entonces será eliminar todo rastro de peronismo de la historia argentina, erradicarlo como si fuera una enfermedad. Y esto se va a traducir en elementos concretos. Por ejemplo, la CGT va a ser intervenida. Aquello que no quiso hacer Lonardi lo hará Aramburu. Recordemos que después de su fallecimiento, el cuerpo de Eva Perón estaba depositado en la CGT. Al intervenir la CGT, lo que hará el gobierno de Aramburu será también sustraer al cuerpo y ocultarlo. Luego, muchos años después, se sabrá que lo retiró clandestinamente del país. ¿Cuál es el objetivo de esta acción contra el cuerpo de Eva Perón? Evitar que se transforme en un lugar de culto y de esa manera también contribuir a este objetivo que comentábamos recién de erradicar a todo rastro de peronismo de nuestra historia. Así como se interviene la CGT, también se
eliminará la posibilidad de participación del peronismo como partido político en la arena electoral argentina. El partido peronista queda disuelto por la fuerza y todos sus miembros pasan a ser proscriptos. Esto quiere decir que no se les permite participar bajo otras denominaciones en la vida política argentina. No contento con esto, en el mes de marzo del año 56, es decir, unos meses después de asumir la presidencia, el general Aramburu va a emitir un decreto, el decreto 4161, que prohíbe la utilización de cualquier símbolo, cualquier efigie, cualquier imagen, cualquier elemento vinculado con el peronismo. No se puede decir Perón, no se puede escribir Perón, no se puede pronunciar el nombre de Perón. El nombre de Perón, el nombre de Evita Perón pasan a estar prohibidos en la prensa, en los medios de comunicación y en la calle. Cantar la marcha peronista pasa a ser un delito. Fíjense hasta qué punto es fuerte esta idea, contraria a la que decíamos antes de Leonardi, de la desperonización. Todo aquel objeto, toda aquella referencia que lleve el nombre de Perón, de Eva, de fechas alusivas, por ejemplo, 17 de octubre, etc., todo aquello que lleve su nombre pasa a estar borrado, eliminado. Recuerdan ustedes que hemos hablado de la mansión presidencial donde fallece Eva Perón. Esa mansión presidencial es destruida por el gobierno de Aramburu. Allí es donde hoy está construida la Biblioteca Nacional. Insisto, vean hasta qué grado lleva esta idea de borrar al peronismo de la faz de la historia. Hasta ahora hemos hablado de lo que plantean los antiperonistas, ya sea Leonardi o Aramburu. ¿Qué hacen los peronistas? Si el objetivo del gobierno cívico-militar es eliminar al peronismo, borrarlo, disolverlo de la historia, el objetivo de los sectores peronistas va a ser resistir a esas iniciativas y, por el contrario, mantenerse en la identidad peronista. De allí aparece el nombre de la llamada resistencia peronista. La resistencia es un movimiento inorgánico, en el sentido de que no tiene una estructura concreta, no hay un líder político. Recuerden que el peronismo está prohibido, así que no puede existir nada de esto. Es clandestino, absolutamente clandestino, y básicamente es un conjunto de acciones llevadas adelante por los propios trabajadores, por los propios militantes, que plantean fundamentalmente la necesidad de demostrar la continuidad de su identidad peronista. ¿Cómo se demuestra esta continuidad? Hay muchas formas. Pintadas callejeras, como algunas de las que tienen ustedes en la imagen, volantes clandestinos, pero también acciones en los lugares de trabajo, por ejemplo, el sabotaje a alguna producción, ¿no? Se pone una bomba que destruye una máquina industrial, o se pone un artefacto explosivo en una estación de policía o en una estación de tren. Acciones no pensadas tanto para provocar un daño en las personas, sino sobre todo para demostrar la supervivencia de la identidad peronista en contra de los intentos del gobierno cívico-militar de borrarlo. Esta resistencia peronista es un movimiento que, como dijimos, es inorgánico, pero tampoco es puramente espontáneo. Tiene contacto con la figura de Perón. Perón está en el exilio, pero no deja de tener contacto con los militantes peronistas a través de grabaciones que se escuchan clandestinamente. Perón envía señales, envía mensajes a sus partidarios en forma de estas cintas grabadas, a través de la figura del delegado. Vamos a ver que en la historia del peronismo, en esta etapa de la proscripción y del exilio de Perón, habrá sucesivos delegados que son personas que viajan al exterior, se ponen en contacto con Perón, luego vuelven al país y transmiten su mensaje. Uno de ellos, y uno de los más importantes en esta etapa, es John William Cook, que ustedes pueden ver en el libro en imagen. Uno de los episodios más importantes de esta etapa es el intento de un grupo de militares leales a Perón de derrocar por la fuerza a Aramburu y permitir la vuelta de Perón al país. Estos militares van a estar encabezados por un general, el general Valle, y van a levantarse en junio del año 56. El levantamiento de estos militares va a ser rápidamente disuelto por el gobierno y los involucrados en el levantamiento van a ser arrestados y luego se les aplica la ley marcial. La ley marcial es, como dice el nombre, es la ley de actos de guerra, es decir, se considera
que el episodio del levantamiento de Valle constituye una amenaza de guerra y por lo tanto a Valle y a los otros complotados de mayor jerarquía se los trata como enemigos de guerra, se los va a ejecutar, es decir, se va a fusilar a Valle y a 17 otros militares de alto rango en diferentes puntos del país. Es importante que vean hasta qué punto estamos en presencia de una situación política cruzada por episodios violentos. Hemos hablado de los bombardeos sobre la Plaza de Mayo en el año 55 y ahora vemos aquí otro episodio fuertemente represivo como es el fusilamiento de los militares tratados como enemigos del país por el hecho de haber participado de este levantamiento. Y un episodio vinculado con el anterior es el de los fusilamientos en los basurales ubicados en la localidad de José León Suárez, en el oeste de Gran Buenos Aires. En las mismas horas en las que se producía la represión a los militares levantados junto con el general Valle, la policía de la provincia de Buenos Aires va a detener y secuestrar en forma clandestina a una serie de militantes civiles de la resistencia, acusándolos de haber participado de este episodio militar. Los militantes serán detenidos, interrogados, torturados y luego se los lleva en el medio de la noche a los basurales de José León Suárez para que sin ningún testigo puedan ser fusilados. De los 12 fusilados por la policía bonaerense, 7 van a sobrevivir y van a poder contar su experiencia unos meses después a un periodista que a partir de este episodio se volverá célebre y vamos a volver a encontrar en nuestro curso. Es Rodolfo Walsh, el autor del libro que dio a conocer esta historia llamado Operación Masacre. El nombre, Operación Masacre, justamente apunta a esta idea, al hecho de que las muertes no fueron casuales, no fue un enfrentamiento, sino que fue un operativo con el objetivo de exterminar a estos militantes. Para el año 57, el gobierno de Aramburu se siente lo suficientemente firme como para llevar adelante una iniciativa ambiciosa. Hemos dicho que la Constitución del 49 fue revocada por Lonardi en el año 55. Pero Aramburu y los partidos políticos que formaban parte de la Junta Consultiva consideran que debe reformarse la Constitución anterior a la peronista, es decir, la Constitución de 1853. En el año 57 entonces se convoca a elecciones para elegir a los constituyentes, a los convencionales constituyentes que tienen que reformar la Constitución de 1853. En esa elección se presentan los partidos políticos existentes, pero hay un partido que es el que ahora pasa a ser mayoritario, el Partido Radical, que se presenta dividido. Por un lado, la Unión Cívica Radical del Pueblo, que es la vieja Unión Cívica Radical de la que hablamos en los otros videos, y que tiene como figura central a otro antiguo conocido de nosotros, Ricardo Balbín. Por otro lado, el sector que rompe con el radicalismo es el sector intransigente. Y aquí la figura central va a ser un joven político que es Arturo Frondizi. La causa de la división es la misma que vamos a volver a encontrar a lo largo de estos videos. ¿Qué actitud tener frente al peronismo? La actitud del radicalismo de Balbín es abiertamente hostil. Recuerden que Balbín había sido detenido, era el líder de la oposición radical al peronismo, y por lo tanto la actitud de este sector es, como decíamos, fuertemente antiperonista. En cambio, el radicalismo de Frondizi va a plantear más bien una serie de puentes hacia los votantes peronistas. Lo que va a buscar Frondizi es seducir de alguna manera a esos votantes que el peronismo ha dejado en disponibilidad en la medida en que ha pasado a ser un partido proscrito. ¿Qué hace Perón? Perón, desde el exilio, a través de esos mecanismos que dijimos, de delegados, de cintas, etc., llama a votar en blanco en esta elección a constituyentes. Recuerden que hemos hablado varias veces del tema de la legitimidad. Votar en blanco es justamente quitarle legitimidad a la elección, no participar. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, los resultados muestran un poco lo que estamos diciendo. El radicalismo dividido, casi en términos iguales, 24% de la población vota por el radicalismo de Balbín y un 21% vota por el radicalismo de Frondizi, por el radicalismo intransigente. Después, el tercer partido en importancia es el Partido Socialista, hay partidos menores que aquí no estamos viendo, pero lo más interesante para nosotros es el voto en blanco. El llamado de Perón a votar en blanco tuvo un relativo éxito. Un 24% de la población, es decir, casi la cuarta parte,
vota en blanco. Fíjense además que el voto en blanco es mayor incluso que el voto que obtuvo el radicalismo del pueblo. Es decir, que la mayor parte de la población continuó respetando su identidad peronista y votando en blanco ante la ausencia de una posibilidad electoral vinculada con Perón. Sin embargo, también hay algo interesante. Recordemos que en las últimas elecciones que hemos visto, Perón había obtenido más del 60%. Del 60% al 24%, evidentemente hay un deterioro. Y esto es algo que van a tomar en cuenta los militares y los partidos políticos a la hora de las elecciones que vamos a ver luego. Conclusión de este intento de reforma constitucional: la Constitución no se va a reformar, se le van a agregar algunos artículos, pero no se va a producir una reforma, fundamentalmente porque el voto en blanco demuestra una fuerte falta de legitimidad. De hecho, el radicalismo de Frondizi se va a retirar de la convención denunciando que el voto en blanco impide que se pueda llevar adelante una reforma en estas condiciones. Entonces, con esto llegamos al año 58 y al final de este video, con un escenario donde podemos plantear una serie de elementos como saldo de lo que vimos hasta ahora. Por un lado, la estabilización del gobierno militar, ¿no? El gobierno cívico-militar de alguna manera se mantuvo en el poder a pesar de estos intentos de levantamiento de militares peronistas, a pesar de la resistencia. El gobierno militar es de alguna manera triunfador en esta situación. Tan triunfador que se va a sentir con la confianza suficiente para llamar a elecciones. Lo veremos en el próximo video, pero en febrero del 58 habrá elecciones. Esto no quiere decir que los militares van a dejar de estar en el centro de la escena. Lo que veremos que habrá a partir de ahora será lo que se llama una democracia tutelada, es decir, una democracia donde los militares van a estar constantemente observando qué ocurre para intervenir cuando ellos consideren que sea necesario. Por otro lado, otro elemento que hemos visto es las diferentes actitudes que hay frente al peronismo. Desde aquellos que están absolutamente en contra de que exista, como Aramburu o como Balbín, o aquellos que plantean la posibilidad de su integración. ¿Qué quiere decir su integración? Que los peronistas se transformen, se integren al sistema político a partir de otra forma electoral. Claramente esa es la posición de Frondizi. Bueno, el radicalismo ahora pasó a estar dividido en dos partidos distintos. Otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta y que veremos que es central para los próximos videos es que Perón, a pesar de su exilio, continúa teniendo influencia sobre la política argentina. Y por último, un elemento muy importante que veremos a partir de ahora es que la oposición entre peronismo y antiperonismo, el conflicto de peronismo y antiperonismo, se va ahora a traducir no tanto en partidos políticos, ya que el peronismo ha dejado de tener posibilidad de participar electoralmente, sino a través de los trabajadores, la CGT, veremos luego, la resistencia obrera, por un lado, y las Fuerzas Armadas como principal bastión antiperonista. Esta es una situación que vamos a ver que va a atravesar las décadas siguientes. Continuaremos luego en el próximo video con las elecciones del 58. Paramos aquí. Saludos.